Este es el tercer mensaje de 4 sobre el tema Los enemigos que nos acechan. En nuestros primeros 2 mensajes hablamos en primer lugar de las características y la estructura del reino de Satanás. Señalé que hay 2 reinos espirituales que se oponen: el reino de Dios y el reino de Satanás. Ambos son reinos espirituales. Ambos son invisibles a los ojos naturales en este momento, pero extremadamente reales. Tratamos de ver el origen del reino de Satanás y vimos que comenzó con un arcángel que se llamaba originalmente Lucero, que incitó a un grupo de ángeles a rebelarse contra Dios y estableció un reino antagónico en un sitio llamado en el Nuevo Testamento los lugares celestiales. Esa frase, los lugares celestiales, ocurre 5 veces en la epístola a los Efesios, que es el libro donde más se expone la revelación de Dios a la iglesia. Me parece que no es casualidad que ahí se haga hincapié en los lugares celestiales. A la iglesia de Jesucristo le corresponde luchar en los lugares celestiales contra otro reino que también está ubicado en los lugares celestiales. Para los que están confundidos, quisiera señalar que en la Biblia la palabra cielos aparece en el plural desde el primer versículo en adelante. Hay más de un cielo. En algún sitio entre nuestro planeta y el trono de Dios, el cielo de la presencia de Dios, hay un reino satánico enemigo que se opone a Dios. Luego hablamos en nuestra segunda plática de una de las actividades principales del reino satánico, una de las principales maneras en que se manifiesta su poder. Esta es la brujería. Para muchas personas la palabra brujería da a entender algo propio de la Edad Media, que desde hace mucho tiempo dejó de tener significado en nuestro mundo actual. Pero así es, la brujería es muy real, y creo que en toda la historia nunca se ha practicado tanto como se practica hoy. Existen muchas naciones que una generación atrás se hubieran considerado cristianas, hoy están siendo invadidas por las fuerzas intensas de la brujería. Procuré de dar una definición breve de 3 aspectos de la brujería, primeramente como obra de la carne, como una de las maneras en que se expresa la naturaleza caída del hombre, y mencioné 3 palabras clave: manipular, intimidar y dominar. La meta de la brujería es sencillamente controlar a las personas de modo que hagan lo que uno quiere. No usa medios lícitos. La brujería está muy ligada a la rebelión. Es el fruto de la rebelión del hombre contra Dios. El segundo aspecto de la brujería es que es una religión satánica sobrenatural con diferentes aspectos y facetas. Al sacerdote de la brujería en la mayoría de los países se le conoce como brujo. No podemos encontrar en ningún sitio en toda la tierra donde la gente no haya practicado la brujería, la mayoría desde tiempos inmemoriales. Y en muchísimos lugares del mundo todavía es la actividad espiritual que prevalece. Luego, en tercer lugar, hablamos de la brujería dentro de la iglesia, lo cual es uno de los golpes maestros de Satanás. Pablo les escribió a los cristianos gálatas y dijo: «Oh Gálatas insensato, ¿quién los fascinó?». Vimos que la prueba de que estaban embrujados fue que la obra de Jesucristo en la cruz había sido encubierta. Por lo tanto, habían sido privados de todos los beneficios que Jesús había obtenido para ellos. Esta obra de la brujería se expresó en la iglesia a través de 2 cosas principales: la carnalidad, el depender de la carne en vez del espíritu, y un fruto de la carnalidad que es el legalismo. Me parece, y no creo que esté exagerando, que es muy probable que la mayoría de los cristianos profesantes correspondan a esa descripción. Se han apartado de la gracia y del poder sobrenatural del Espíritu Santo, y los resultados es que recurren a métodos humanos. Y
de cierta forma, están enredados en muchos procedimientos legalistas. En algunos sitios he comentado que el cristianismo no es una serie de reglas. A veces la gente me mira con asombro. Creo que casi lo aceptarían más fácilmente si dijera que no existe ningún Dios. Ahora, esta noche vamos a hablar de otra manifestación importante del reino de Satanás y de su resistencia a Dios y a la Iglesia de Jesucristo. Vamos a hablar de algo que he titulado El espíritu del anticristo. Tenemos que buscar primeramente al pasaje en Primera de Juan, donde más se habla de esto. Primera de Juan capítulo 2, empezando en el versículo 18. Primera de Juan 2, comenzando en el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjense que el advenimiento y la actividad del espíritu del anticristo van a ser más intensos a medida que nos acercamos al final de los tiempos. Salieron de nosotros, hablando de aquellos anticristos, pero no eran de nosotros, es decir, de la iglesia de Jesucristo. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Una traducción alterna sería, todos vosotros lo sabéis. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Antes que nada, quisiera tratar de explicar brevemente el verdadero significado de esa palabra curiosa, anticristo. Primeramente, debemos tener en cuenta que la palabra Cristo viene de un vocablo griego, Christos, que quiere decir exactamente lo mismo que la palabra en hebreo Mashiach, del cual nos viene la palabra Mesías. Es increíble cuántos judíos y cristianos no se dan cuenta que Mesías y Cristo son dos palabras que significan lo mismo. Así que cuando decimos anticristo, significa antimesías. Y tal vez sea más fácil entender el concepto si usamos la palabra Mesías. Ahora, la preposición, espero que sepan lo que es preposición. Si no lo saben, no se preocupen, no necesitan saberlo. Los que no saben lo que es una preposición también pueden ir al cielo. En todo caso, la preposición anti viene del idioma griego. Tiene dos significados y ambos se aplican aquí. Primeramente significa en contra de. Así que en primer lugar quiere decir en contra del Mesías. En segundo lugar significa en lugar de. De modo que el propósito final es poner un Mesías falso en lugar del Mesías verdadero. En primer lugar, esta potestad busca primeramente excluir al Mesías y luego sustituirlo por un Mesías falso. Este procedimiento tiene dos etapas. Cuando empiezan a entender esto, creo que verán que el espíritu del anticristo actúa poderosamente en casi toda la iglesia profesante. Rudy y yo tenemos amigos en América que pertenecen a una iglesia evangélica tradicional de la vieja escuela. No quiero nombrar la denominación. Me dijeron un día, en nuestra iglesia se puede hablar de Buda, de Sócrates, se puede hablar de Platón o de Martín Lutero, sin que nadie se enojara. Pero si se hablaba de Jesús, todos se enojaban. ¿Qué es eso? El espíritu del anticristo, ¿entienden? Esta es la primera etapa. Está eliminando al verdadero Mesías. Pero todos debemos tener en cuenta que los propósitos de Satanás no terminan ahí. Su meta es sustituir al verdadero Mesías con uno falso. Así es como funciona.
Esto se hace evidente cuando vemos que esta obra de Satanás solo entra en vigor o puede aplicarse donde Jesús ha sido predicado. La gente no puede rechazar a Jesús si nunca ha oído de él. La brujería es diferente. La brujería es propia de todo el género humano caído. En realidad, como dije anteriormente, es la religión universal de la humanidad caída, bajo diferentes formas y con sus diferentes manifestaciones. Pero el espíritu del anticristo solo se puede manifestar donde ya se ha predicado a Cristo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto al principio de su ministerio, dice en el Evangelio de Mateo que él le dijo a Satanás: quítate de delante de mí. Esa es la manera normal de traducirlo. Pero también sería muy posible traducirlo: sigue detrás de mí. En mi opinión, es una realidad espiritual que donde quiera que se proclame a Jesús y se predique el Evangelio, Dios permitirá que luego se predique el mensaje opuesto. La verdad es que la humanidad se verá obligada a escoger entre el verdadero Mesías y el falso. El hecho de que Dios no excluya las opciones erradas es parte de su manera de tratar con nosotros. Es nuestra responsabilidad escoger correctamente. Creo que esto se aplica en gran manera a nuestra generación. Creo que esta generación, de una manera u otra, va a tener que decidir entre el verdadero Mesías y el falso Mesías. El espíritu del anticristo está sumamente activo, mucho más de lo que la mayoría de ustedes se imaginan, y nos presiona para que hagamos una mala decisión. Ahora, además del pasaje que leímos en Primera de Juan, capítulo 2, tal vez debamos leer también Primera de Juan 4, 2 y 3. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Algunos de ustedes tendrán otras traducciones más cortas que dicen: todo espíritu que no confiesa a Jesús. El significado es el mismo. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si miramos los dos pasajes juntos, veremos que hay tres manifestaciones del espíritu del anticristo. Primeramente, hay muchos anticristos. En el curso de la historia de la humanidad han surgido y se han manifestado muchísimos anticristos. Hablaré un poquito más acerca de unos cuantos en un momento. En segundo lugar está el anticristo como persona. No muchos anticristos, sino uno específico. A mi juicio, esa es la manifestación final, el producto final del espíritu del anticristo, el cual yo sepa todavía no ha sido manifestado o revelado en la historia de la humanidad. A menudo le digo a la gente que ya vemos su sombra proyectada sobre el escenario, aunque todavía no hemos visto su persona. Pero al final de esta era, las Escrituras muestran claramente que habrá un gobernante final, que es la personificación misma de la maldad, ejerciendo un poder supremo que dominará a toda la humanidad por un periodo breve. Se trata del anticristo en persona. En tercer lugar, está el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es el espíritu que obra a través de cada anticristo. Juan nos habla de ciertas características del espíritu del anticristo que son muy importantes. En primer lugar, cuando surge, está muy ligado al pueblo de Dios. Porque Juan dice en Primera de Juan, capítulo 2, 19, los anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que el espíritu del anticristo, cuando surge, siempre está ligado de alguna manera al pueblo de Dios. Pero eso no es realmente su lugar, y a su debido tiempo eso saldrá a relucir.
Esa es una característica del espíritu del anticristo. La segunda es que niega que Jesús sea el Mesías. En 1 Juan 2:22 dice: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Luego Juan nos revela la tercera característica. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es muy importante. El espíritu del anticristo no niega la existencia de Dios. De hecho, dice ser el representante de Dios. Lo que sí niega es la relación que existe entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad. Y donde quiera que vean esto, lo más probable es que estén presenciando el espíritu del anticristo. Y la cuarta característica del espíritu del anticristo que vemos en 1 Juan capítulo 4 es que éste niega que el Mesías haya venido. Probablemente cree que un Mesías que está por venir, pero niega que el Mesías haya venido ya. Quisiera repetir estas cuatro características porque son importantes. Primeramente, cuando surge el espíritu del anticristo, es que está muy ligado al pueblo de Dios. En segundo lugar, niega que Jesús sea el Mesías. Obviamente no se trata de paganismo, porque los paganos ni siquiera han oído hablar de Jesús. ¿Me explico? Solo puede surgir donde se haya proclamado a Jesús. En tercer lugar, niega la relación entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad. No necesariamente niega la existencia de Dios, pero sí niega la existencia de un Dios que se revela como Padre e Hijo. Y en cuarto lugar, niega que el Mesías haya venido. Lo más probable es que enseñe que el Mesías está por venir. Ahora, miremos unos ejemplos históricos. Confieso que lo que voy a decir es un poco controversial. El problema con la verdad es que tiende a ser controversial. No tengo ningún deseo de ofender a nadie. Y no deseo hablar mal de otras religiones. Lo que quiero hacer es presentar la verdad. La primera y la más tenaz y duradera manifestación del espíritu del anticristo se halla en el judaísmo. Siempre pensábamos que el cristianismo se había apartado del judaísmo. Eso es básicamente lo que le dirán los judíos. Yo no soy judío, pero mi esposa sí lo es, y estamos sumamente allegados al pueblo judío. Me he dado cuenta que no es así. Lo que pasa es que el cristianismo, las enseñanzas de Jesús y de sus discípulos, no la religiosidad que vino después, sino las enseñanzas de Jesús y de sus discípulos son la verdadera continuación de la religión del Antiguo Testamento. Y el judaísmo es el que se ha apartado. Es muy importante entender esto, sobre todo si trata con las personas judías, como lo hacemos nosotros. De modo que esa es la primera característica y está ligada al pueblo de Dios. En realidad no soy ningún experto en cuanto al judaísmo, pero si analizamos sus enseñanzas, veremos que aunque no la reconozcan los judíos, gran parte de esa religión consiste en negarse a creer a Jesús. Mucho de lo que se enseña es una manera de negar las afirmaciones de Jesús. La segunda manifestación del espíritu del anticristo dentro del judaísmo es muy sencillo. Niega que Jesús sea el Mesías, pero sí cree en un Mesías que está por venir. En tercer lugar, niega la relación entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad. Rechaza la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios y no acepta el hecho de que Dios tenga un hijo. En cuarto lugar, como ya dije, niega que haya venido el Mesías. Para que vean que esto es algo que tiene vigencia en la actualidad, voy a contarles algo interesante del 1988. Unos carteles muy bien hechos aparecieron en todas las calles principales de Jerusalén. Decían: ha llegado el Mesías. Si quiere conocerlo, vaya al Monte de los Olivos cierto domingo y él estará ahí. Muy bien impresos. No tengo idea quién los habrá hecho. Sé que un reportero se presentó allí para ver qué pasaría, pero no encontró al Mesías. Les digo esto para que vean lo real de este tema.
Si uno les habla a los judíos con una actitud compasiva y usa la palabra Mesías, la expresión de su rostro cambia, porque es una palabra que tiene un significado especial para el pueblo judío. Ahora quiero compartir con ustedes una opinión propia. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Quiero buscar en Mateo 27 un momento y leer un versículo. En mi opinión, en este versículo vemos la primera manifestación fuerte del espíritu del anticristo. Mateo 27, versículo 21. Han traído a Jesús delante del gobernador Poncio Pilato. Pilato encuentra a Jesús completamente inocente. Pero los líderes religiosos judíos se empeñan en acusarlo e incitan a toda la multitud judía a ponerse en su contra. Debemos recordar que muchas de las personas en esa multitud deben haber formado parte de aquella multitud que una semana antes lo recibieron con gozo en Jerusalén, tendiendo en su camino ramas de palma, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto nos muestra algo que creo que no debemos olvidar, que los seres humanos son muy inconstantes. En solo una semana cambiaron por completo su actitud, pero no creo que haya sido solamente una reacción humana natural. Creo que se estaba librando una tremenda batalla espiritual en el ámbito invisible. Y desafortunadamente prevaleció el espíritu del anticristo. Pasó lo siguiente. El gobernador Poncio Pilato llevó afuera a Jesús y dijo: tienen el privilegio de que yo libere a un prisionero cada año en esta época. ¿Quieren que libere a Jesús o a Barrabás? Barrabás era un agitador político, un asesino, un hombre violento. Nunca había hecho nada bueno para nadie. En cambio, Jesús nunca le había hecho daño a nadie. Había sanado, bendecido y dado de comer a miles de personas. No había ninguna razón lógica para volverse en contra de Jesús. No tenía nada que ver con la lógica. Estaba obrando una fuerza espiritual. Me parece que este es el versículo clave. Mateo 27, 21. El gobernador Pilato les dijo a la multitud de judíos: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Israel es como un tipo de ejemplo de lo que pasará con la humanidad, porque creo que en cierto momento todo ser humano tendrá que tomar una decisión. ¿Cuál de los dos quieren? ¿Quieren a Jesús, el Salvador, el Sanador, el Justo? ¿O prefieren a Barrabás, un agitador político, violento y malvado? De cierta manera, Barrabás es un tipo del anticristo. ¿Y escogieron? ¿A quién escogieron? A Barrabás. Escuchen, no lo señalemos con el dedo. Asegurémonos de no cometer el mismo error cuando llegue el momento. Estaba obrando una potestad espiritual y éste invadió a la multitud y la transformó. Se volvieron casi locos de ira, celos y furia, sin que hubiese causa alguna. Yo personalmente creo que fue en ese momento que el espíritu del anticristo impactó por primera vez a la humanidad. Y en cierto sentido ha querido dominar al pueblo judío desde ese momento hasta ahora. Jesús les había advertido, si buscamos en Juan capítulo 5, Juan 5 versículo 43. En ese momento estaban poniendo en duda su afirmación de que era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Esto se ha comprobado abundantemente. En otras palabras, yo soy el verdadero Mesías, pero no quieren recibirme. Si viniera un falso Mesías en su propio nombre, lo recibirían.
La enciclopedia judía registra unos 40 falsos mesías que han venido desde entonces y que el pueblo judío ha recibido. Solo para nombrar unos cuantos, probablemente el más famoso es Bar Kokhba, quien organizó una sublevación contra Roma en el año 138 a.C. Luego vino Moisés de Creta, creo que más o menos en el año 500 DC, quien convenció a las personas que debían salir de Creta y adentrarse al mar porque ahí se encontrarían con el Mesías. Miles de personas lo hicieron y se ahogaron. Luego en el año 1666, que supuestamente era el año milagroso, Sabotosfe dijo ser el Mesías y fue recibido con mucho entusiasmo por las multitudes. Una de las enseñanzas falsas del judaísmo, que no se enseña en todas sus ramas, pero sí en algunas del judaísmo, es que el que le devuelve el templo al pueblo judío es el Mesías. Saben, estoy seguro que el sitio en donde se encontraba el templo, el lugar sagrado de todo el pueblo judío, todavía lo ocupa una mezquita musulmana. Los judíos ni siquiera tienen permiso de ir allí, aunque en realidad controlan toda la zona. Personalmente creo que si surgiera un personaje político que de alguna manera interviniera en la situación política del Medio Oriente y obtuviera para el pueblo judío el derecho de construir ahí su templo, lo recibirían con mucho entusiasmo como si fuera el Mesías. Y él atraería a toda la comunidad judía en todo el mundo. Quizás no falte mucho para que esto pase pronto. Ahora miremos otra manifestación importante del espíritu del anticristo. En la actualidad es muy importante que como cristianos estemos bien informados acerca de esto. Se trata del Islam, el nombre que se le da a la religión de Mahoma. La palabra Islam significa perfección, entereza, realización. Mahoma surgió en el siglo VII de esta era en la península árabe. Dijo ser un profeta y dijo haber recibido de un arcángel en una cueva la revelación de la religión que llegó a ser el Islam. Él alegaba que su religión, el Islam, era el cumplimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Alegaba que en los evangelios los cristianos habían pervertido la verdad y que él, mediante el Islam, la estaba restableciendo. Esto es básicamente lo que Mahoma afirmaba. Al principio creyó que si rechazaba la idolatría y también las enseñanzas del cristianismo, los judíos lo seguirían. Pero sufrió un desengaño. Cuando no lo siguieron, se puso en su contra y empezó a perseguir a los judíos. Consideremos ahora las enseñanzas del Islam. Yo personalmente creo que en estos momentos, en el mundo entero, el Islam es la potestad más fuerte y más malévola que se opone a la verdad de Dios. Es una tragedia que tantos creyentes en el occidente hayan totalmente malentendido y subestimado el Islam. Si llegara a tomar el poder, aplastaría antes que nada a los judíos y luego a los cristianos. Ahora, en los países musulmanes, a través de los siglos, a los cristianos y a los judíos se les ha designado como dimne, que quiere decir personas de segunda categoría. Le conviene al Islam tener allí algunos cristianos, pero mantenerlos en una condición tan baja y humillante que la superioridad del Islam es manifiesto a todos. Rudy y yo estuvimos en Pakistán en 1985 predicando el Evangelio. Una de las primeras cosas que pasó fue que nos llevaron a ver la comunidad la comunidad cristiana de Karachi. Todavía recuerdo las terribles náuseas que sentí al ver la escualidez, la pobreza
y la degradación de las personas. Las aguas negras fluían por las calles. Simplemente hacían sus necesidades en la calle. Esta era la imagen del cristianismo que se le presentaba al pueblo pakistaní. Les convenía, ¿entienden? No querían eliminar totalmente a los cristianos. Solo querían demostrar la superioridad total de los musulmanes. Por ejemplo, los musulmanes nunca limpian las letrinas. Los que limpian todas las letrinas en Pakistán son los cristianos. Esta es básicamente la imagen que tienen los pakistaníes del cristianismo. Este es solo un ejemplo de las incontables maneras en que los judíos y los cristianos han sido minoría completamente reprimida y despreciada en los países islámicos. El juramento de un cristiano no se acepta en los tribunales islámicos. Un cristiano no puede testificar en contra de un musulmán. Es verdad que el Islam no ha cometido nada tan horrendo como el Holocausto, pero tiene una larga historia de 13 siglos de represión y desprecio hacia el cristianismo. Es difícil para el que no está familiarizado entender hasta qué punto desprecian a los cristianos. Las cualidades que nosotros, a causa de nuestra herencia y tradición cristianas, consideramos buenas, como la misericordia y el perdón, para los musulmanes no son sino debilidad. Como ve en la actualidad la situación en el Oriente Medio, los políticos de Occidente, aun si no son cristianos, tienen un punto de vista cristiano, tienen tradición cristiana, hablan de misericordia, paz y perdón. Los musulmanes consideran todo eso una tontería. Según la manera de pensar musulmana, la venganza es un deber sagrado. Solo quiero poner de manifiesto el espíritu tan diferente que existe allí, porque no siempre sale a relucir. Como ya señalé, en el Islam se ven la mayoría de las características de este espíritu. Cuando se originó, estaba muy ligado al Antiguo y Nuevo Testamento. Decía ser el fruto de esa revelación de Dios. Pero rechaza ciertas verdades fundamentales de la fe cristiana. Niega la muerte redentora de Jesús en la cruz. Mahoma enseñó que Jesús no murió, sino que un ángel vino y se lo llevó de la cruz antes que muriera. Ya que no hay muerte, no hay expiación, y ya que no hay expiación, no hay perdón. Los musulmanes no tienen la certeza de que sus pecados hayan sido perdonados. En segundo lugar, niegan con un fanatismo desproporcionado que Jesús sea el Hijo de Dios. Uno puede hablarles a los musulmanes de Jesús como profeta, y escucharán con mucha atención. De hecho, el Corán reconoce a Jesús como profeta, y hasta como un Salvador, y hasta aún como Mesías. Pero cuando uno dice que Jesús es el Hijo de Dios, suscita la más enconada y amarga oposición. En la famosa mezquita llamada la Cúpula de la Roca, construida en el lugar donde se encontraba el templo de Salomón en una época, en las inscripciones árabes alrededor de la mezquita dice 2 veces que Dios no tiene necesidad de un hijo. El que no haya visto esto no tiene idea de la tremenda oposición que existe en cuanto a este concepto. Y luego, como ya dije, niega la relación que existe entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad. Así que es interesante notar que las dos religiones que hemos examinado, tanto el judaísmo como el islam, se originaron en el Medio Oriente. Si visitan Israel y hacen una gira, el guía les dirá en algún momento que el Medio Oriente es donde se originaron las 3 grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Yo creo, y eso lo digo para que lo piensen, creo que el espíritu del anticristo logrará en la iglesia cristiana profesante
eliminar a Jesús. A la larga habrá un cristianismo sin Jesús. Será un sistema moral y legal, un sistema lleno de todo tipo de ceremonias y religión, pero sin Jesús. El hecho de descartar a Jesús abre la puerta para que haya una religión que es una combinación de judaísmo, cristianismo e islam. Yo me inclino a pensar, y es solo una opinión, que el anticristo encabezará una religión así, que una al judaísmo, al islam y al cristianismo apóstata. Creo que no estamos tan lejos de ver esto. Fíjense que en los últimos años tanto el Papa como el arzobispo de Canterbury han celebrado y llevado a cabo en iglesias cristianas ceremonias en las que sacerdotes islámicos, así como hindús, indios americanos, eran todos recibidos como hermanos. ¿Se fijan? Uno lee esto en el periódico, pero detrás está el espíritu del anticristo. Su meta es eliminar a Jesús. Él es la piedra de tropiezo. La cruz es la piedra de tropiezo. Si Jesús y la cruz son eliminados, el cristianismo pudiera fusionarse con muchas religiones. Yo personalmente creo que no estamos muy lejos de ver esto. Es mi opinión. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo abordamos estas cosas, porque me parece que el espíritu de engaño está obrando. Luego, como ya dije, ha habido muchas personas y muchos sistemas anticristianos menores. Por ejemplo, hace unos 30 años yo estaba en Kenia trabajando como educador. De cierta manera respeto mucho a Jomo Kenyatta, el primer presidente de Kenia. Pero en el período antes de la independencia de Kenia, al surgir la llamada sublevación Mau Mau, tal vez se acuerden de la palabra Mau Mau, los seguidores de Mau Mau tomaron todos los himnos cristianos que los misioneros les habían enseñado y les pusieron otra letra, poniendo a Jomo en el lugar de Jesús. Esto es un ejemplo sencillo del espíritu del anticristo. No estoy diciendo que Jomo Kenyatta fue un anticristo, porque creo que era un buen hombre, aunque nunca fue cristiano, pero creo que cumplió su misión. No quiero crearme fama de estar en contra de él, pero el espíritu que estaba obrando era el espíritu del anticristo. Ahora hablemos de la manifestación final del espíritu del anticristo, la persona del anticristo. Aquí estamos hablando de algo que todavía está en el futuro. Que yo sepa, si no está en el futuro, yo no me he enterado. Siempre hay la posibilidad de que uno se equivoque. Y no estoy diciendo de ninguna manera que todo va a ser exactamente como lo estoy presentando, pero quiero que se fijen en los siguientes textos bíblicos, son importantes, para que por lo menos no sean ignorantes de su contenido y de lo que Satanás está planificando. Y tal vez puedan formarse una opinión acerca de hasta dónde Satanás ha llegado con sus planes. Busquemos antes que nada 2 Tesalonicenses capítulo 2, que habla principalmente del advenimiento, la revelación y la manifestación del anticristo. También habla de cómo prepararse para el regreso del Señor. Y por supuesto, estos dos temas están muy ligados, porque lo último que hará Satanás antes de la segunda venida de Jesús será manifestar al anticristo. De hecho, Pablo dice que el Señor destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Personalmente, no deseo ser ningún héroe. Estoy dispuesto a dejar que Jesús se encargue del anticristo. Me parece que Él es el único que puede hacerlo. Creo que cuando venga el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, destruirá al falso Mesías. Y una de las principales razones de su venida es derrotar
y vencer al anticristo. En todo caso, busquemos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, empezando con el versículo 1 y leyendo hasta el versículo 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, este es el tema de este pasaje. La palabra venida es perusia en griego, que es una palabra que generalmente se usa para señalar la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, la iglesia que será arrebatada, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente en nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, es decir, una falsa profecía o un maestro falso, ni por la palabra, como algunos mensajes proféticos que se propagan, como el que se propagó recientemente que decía que Jesús venía el 12 de septiembre. ¿Saben? Yo estoy asombrado. No sé si esto se diseminó en Gran Bretaña, pero multitudes de cristianos lo creyeron en los Estados Unidos. Eso me muestra la espantosa y profunda ignorancia de los cristianos, por lo menos en los Estados Unidos. No sé si los cristianos de otras naciones sean menos ignorantes. En realidad, no puedo juzgar al respecto. Quiero decir, hay miles de personas que creyeron a este maestro que dijo que Jesús venía en la fiesta de Rosh Hashanah, en el Año Nuevo Judío. Tal vez ni siquiera les avergüenza el hecho de que no fue así. Lo más increíble es que siguen creyendo lo que dicen algunos, aunque están equivocados por completo. De todas maneras, entiendo por qué Pablo escribió estas palabras. No os dejéis mover fácilmente ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Fíjense el descaro de Satanás. Fue capaz de hacer que ciertas personas escribieran cartas usando el nombre de Pablo y firmaran como si fuera Pablo. Una vez tuve un amigo, un ministro que todavía es amigo mío. Es un hermano muy querido. Si les dijera su nombre, la mayoría de ustedes lo conocerían. Él solía prestar los cassettes de sus enseñanzas cuando era pastor de cierta iglesia. Un grupo que tenía una enseñanza muy errónea consiguió sus casetes. Y por el lado virgen, grabó su propia enseñanza sin decir nada y devolvió el cassette. Y de ahí en adelante, cuando la iglesia prestaba los cassettes con las enseñanzas de aquel pastor, también estaban prestando el otro lado del cassette. Esta enseñanza era completamente errónea. ¿Entienden? No crean que Satanás no es descarado. Él es sumamente descarado. Su descaro no tiene límites. Bien, sigamos. No sean engañados en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aún en esa época estaban enseñando que ya había venido. Nadie os engañe en ninguna manera. Quisiera decirles eso a cada uno de ustedes. Nadie os engañe de ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía en griego es apostasia. Significa un rechazo internacional de la verdad revelada. Creo que estamos viviendo en los días de la apostasía. Hablaremos de eso en breve. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Ahí tenemos otros dos calificativos del anticristo. Es el hombre de pecado, la encarnación máxima de la rebelión del hombre contra Dios y su rechazo de las leyes de Dios. Y es el hijo de perdición, el que va rumbo a la perdición eterna. Es interesante, en el Nuevo Testamento se le dice hijo de perdición a una sola persona. ¿Saben quién es? Judas. Judas Iscariote, pues fue un apóstol falso. Así que, una vez más, esto nos da a entender que esta persona, al principio, estará vinculada de alguna manera con la iglesia cristiana. Personalmente creo que será una persona carismática, súper carismática. De veras lo creo. Bien. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No seguiremos con ese tema por los momentos. Pero ahora tenemos tres calificativos diferentes para señalar al mismo ser: el anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y hay otro calificativo importante en Apocalipsis 13. Busquemos Apocalipsis capítulo 13. Empezando en la segunda parte del versículo 1. Esta es parte de la visión que tuvo Juan en esta revelación. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás, así es, eso es sumamente claro. Aquí vemos que se levantará una persona a quien Satanás dará su poder. ¿Por qué le dará Satanás su poder a esta persona? Porque le permitirá a esa persona subyugar a todo el género humano y convencer u obligar a todos a hacer aquello que Satanás más quiere que hagan, que lo adoren a él. ¿Entienden? Esto es su meta y ha estado obrando con paciencia y perseverancia por muchísimos siglos para llegar a ella. Y está muy cerca de conseguir lo que quiere. Sigamos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí hay una falsa resurrección. No sé si esta persona será asesinada, aparentemente estará muerta y revivirá. ¿Qué hubiera pensado en los Estados Unidos si el presidente Kennedy hubiera revivido después de haber sido asesinado? Casi todos le hubieran seguido ciegamente. Sigamos en el versículo 4. Refiriéndose a ellos, a las personas, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Este es el cuarto calificativo, la bestia salvaje. Es una palabra en griego que quiere decir una bestia salvaje, un animal de caza, tal como un leopardo, un león o un animal así. Ahora, en Apocalipsis se hace un contraste muy marcado entre dos personas. La bestia salvaje, que es el gobernante de Satanás, y el cordero, que es el gobernante de Dios. Y creo que es muy importante que todos nosotros recordemos esto para que no cultivemos en nuestro espíritu las características de la bestia, sino las características del cordero. Fíjense, cuando el Espíritu Santo descendió al principio del ministerio de Jesús y buscó a alguien sobre el cual posarse, ¿qué características buscó? Las del Cordero, así es. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y fue sobre él que descendió el Espíritu Santo. Me parece que este es uno de los puntos importantes que nos concierne a todos nosotros, porque en el mundo actual hay tanta competencia y tanta tensión, y la gente obra de una manera tan violenta e impetuosa que es bastante fácil permitir que el carácter de la bestia empiece a infiltrarse en nuestras vidas. Pero Dios quiere que tengamos el carácter del Cordero. Miremos el cuadro del Cordero que nos presenta Apocalipsis 5. Pudiéramos leer todo el pasaje, pero vamos a leer solo una parte. Empezando en el versículo 5. Aquí Juan tuvo una visión de un rollo en la mano de Dios. No se había hallado a nadie digno de abrir el rollo. Y por esa razón Juan estaba llorando. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En realidad esto es impresionante, porque Juan estaba buscando un león. ¿Qué fue lo que vio? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Así que el león es un cordero. Esta es una contradicción intencional. El gobernante designado por Dios no tiene las características de la bestia, sino las del cordero. Y ha sido exaltado por encima de cualquier otro, porque entregó su vida. Se humilló y escogió el camino de la mansedumbre y de la humildad, porque no se resistió a los perseguidores y los que lo arrestaron. En realidad creo que la iglesia en esta época va a tener que demostrar las mismas características. Quiero decir que no será fácil. Yo le sugiero lo siguiente:
aunque no sea muy popular esta sugerencia. La Iglesia posiblemente regrese al Padre de la misma manera que su Señor, muriendo en la cruz. Como dice el himno, me parece que venceremos cuando cedamos. El poder de Dios se perfeccionará en nuestra debilidad. Creo que eso es algo que vamos a tener que aprender. En la iglesia se enseña mucho acerca de todo lo que podemos hacer y todo el poder que tenemos y todo lo que la fe puede lograr. Pero me parece que lo que hace eso es inflar al hombre natural, la naturaleza carnal, y la naturaleza tiene que ser crucificada. Y podamos alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida. Pudiéramos seguir leyendo sobre la adoración al Cordero, pero ustedes mismos lo pueden hacer. Regresemos ahora al Apocalipsis 13 y miremos rápidamente algunas partes de este relato. Hemos visto que todos adoran a la bestia. Todos estaban convencidos que era inútil luchar contra ella. ¿Quién sabe cómo se producirá eso? Pero imagínense que un gobernante mundial llegara al poder y tuviera acaparadas todas las armas nucleares, de modo que nadie las pudiera obtener. Nadie lucharía contra él. El solo pensarlo significaría muerte segura. No estoy diciendo que ocurrirá eso, pero lo que quiero decir es que pudiéramos estar muy cerca de la situación que se describe aquí. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Él es el que desafía a Dios abiertamente. No es un enemigo secreto. Blasfema descaradamente al Dios Todopoderoso. De nuevo, hoy día hay personas muy cerca de nosotros que tienen esa actitud. Y se le permitió. ¿Quién se lo permitió? Supongo que Dios. Da miedo pensar en eso. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Supongo que somos nosotros. Espero que seamos nosotros. Sin embargo, es una esperanza ambigua, ¿verdad? Es decir, quiero ser un santo, pero ¿quiero que la bestia luche contra mí? Pues tal vez tengamos que escoger entre dos alternativas. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Quiero inculcarles la idea de que como cristianos no siempre ganamos la victoria fácilmente. De hecho, creo que parte de nuestra fe es el estar dispuestos a que parezca que nos han derrotado. Derrotados, no realmente derrotados. Fíjense, a Jesús le importa muy poco la opinión del mundo. ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Cómo apareció Él a los ojos del mundo? Como un cadáver en la cruz. Nunca ha tratado de corregir esa impresión, solo se apareció a personas que creían en Él. ¿Qué tan importante es para nosotros la opinión del mundo? Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sigamos adelante. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¡Qué tremenda declaración! Lo adorará todo el género humano, menos los que Dios ha escogido para sí mismo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Luego vemos o echaremos un vistazo a otra persona malévola que vemos aquí, la segunda bestia. Leamos el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parecía ser un cordero, pero en realidad tenía la voz de un dragón. A mi juicio, este es un personaje religioso. Normalmente nos referimos a él como el profeta falso. Creo que la religión falsa va a aliarse con el Mesías falso. Me parece que esto ya está pasando. Por ejemplo, en China, donde actualmente el movimiento oficial de libertad bajo el obispo Ding se ha aliado con el gobierno comunista ateo y es el que más persigue a los cristianos verdaderos. Creo que lo mismo pasó en la Unión Soviética, cuando la cabeza de la Iglesia rusa ortodoxa apoyó totalmente a Stalin.
y ahora están desconcertados porque no saben qué decir al respecto. Pienso que el dirigente político entenderá la importancia de la religión y utilizará la religión falsa para consolidar su poder. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. No hay tiempo de estudiar esto, pero fíjense en la falsa Trinidad. Por ejemplo, la Iglesia en la Edad Media, cuando se usaba el latín en los servicios religiosos, solían decir Diabolos simeus Dei. El diablo es imitador de Dios. En realidad, él nunca concibe nada que sea totalmente nuevo. Lo único que puede hacer es producir una imitación de lo que Dios ha concebido. Pero hay una falsa trinidad: Satanás, la bestia y el falso profeta. ¿Se fijan? Dan la imagen, en cierto sentido, de una iglesia falsa. Bien, para terminar, volvamos rápidamente a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Volvamos a leer aquel versículo clave del versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Como dije, la palabra apostasía viene de una palabra en griego que significa, en primer lugar, un rechazo intencional de la verdad revelada. Me parece que estamos rodeados de apostasía en el mundo de hoy. A través de los siglos ha habido personas religiosas y líderes de la iglesia que eran personas inmorales, codiciosas y malvadas, pero no rechazaron abiertamente las grandes verdades fundamentales de la fe cristiana. De hecho, esas verdades eran el medio que usaban para consolidar su poder. Pero en este siglo, y creo que podemos empezar en Alemania, tenemos líderes de la iglesia, representantes oficiales de la iglesia que han negado todas las grandes verdades fundamentales de la fe cristiana. La deidad de Jesús, su nacimiento virginal, su muerte redentora, su resurrección física y su segunda venida. Muchos de ellos han ocupado y todavía ocupan puestos de honor y autoridad dentro de la iglesia cristiana profesante. Como saben, en Gran Bretaña, creo que 2/3 partes de los obispos anglicanos han abrazado las declaraciones hechas recientemente por el obispo de Durham. No estoy apuntándole a nadie, simplemente estoy señalando que esto es algo que ocurre en este siglo, que no creo que haya ocurrido en ninguno de los siglos pasados. A mi juicio, creo que ya tenemos delante de nosotros la apostasía. La iglesia es el baluarte en contra del error. Así que Satanás tiene que penetrar la iglesia antes de poder introducir el error.